¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que las sesiones grabadas te van a facilitar los asesores de plataforma. Hay un asesor de plataforma que se encarga de, ¿no? de facilitarte estas sesiones grabadas, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta eso también. Simplemente hay que esperar, hay que ser un poco tolerantes. Obviamente el video no te va a salir de la noche a la mañana, ¿no? Va a ser un 2, 3, 4 días o tal vez menos, ¿no? O tal vez un poquito más, pero te van a facilitar la sesión, ¿sí? Hay que recordarte, estudiante, los 3 puntos básicos de sesión de plataforma. Recuerda ingresar con tus datos reales, nombre y apellido. Recuerda participar. Es muy importante que tú estés bastante activo. Puedes participar por audio o puedes participar por SMS. Para participar por audio debes solicitarlo. Tienes que alzar la mano. En tu teléfono o dispositivo al cual tú estés conectado hay una manito así, una palma. Simplemente le das clic y yo voy a llamarte, ¿no? Para que puedas participar. ¿Qué pasa si no sucede esto, no? ¿Por qué pido el alza de mano? Es por orden. Porque si no pido esto, ¿qué sucede? Que varios estudiantes al querer participar activan su audio al mismo tiempo y empiezan a hablar como 3 personas al mismo tiempo y no se entiende. Es por eso que yo les pido el alza de mano por orden, nada más para ser ordenados en respecto a participación, ¿sí? Ahora, estudiante, te recuerdo que si tú presentas problemas de conectividad, internet, no me ves bien, no ves lo que estoy proyectando, no me escuchas, ¿no? Y esto se debe a tu baja cobertura, simplemente te recuerdo que todo está siendo grabado, pero trata de ingresar y salir de sala, que así te cargo un poco mejor. O también, ¿no? Ten en cuenta de participar hasta donde tu internet te lo permita, pero tienes que tener en cuenta que no te vas a perder de nada, todo está siendo grabado, ¿sí? Así que simplemente no hay que desesperarnos, solo queda esperar. ¿Sí? Esto más que todo para los que tienen problemas de conectividad. Bien, entonces, dando estas indicaciones, students, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Para eso les voy a pedir que por favor presten bastante atención. Voy a hacerles preguntas sobre esto, así que por favor, pay attention in this video, students. Comprando en Incafarma, participas por una casa o 1.000.000 de soles. Visita nuestras boticas. Participa hoy. Viaja con el I Love Perú de Despegar y aprovecha las mejores ofertas para viajar por el Perú. Simple past. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple past is a verb tense. We use the simple past tense for finished past actions. For example, I watched a movie yesterday. I ate dinner 2 hours ago. I was busy last week. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the simple past. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past of the verb watch is watched. I walked my dog yesterday. She played the guitar at my party last month. The students studied last night. With irregular verbs, the verb changes into a different form. We do not use ed. Here are some examples of irregular verbs. Listen and repeat. Do, did. Drink, drank. Eat, ate. Go, went. Have, had. Run, ran. Say, said. Sing, sang. Sleep,
form is the same for all subjects. For example, the simple past form of the verb eat is ate. You went to Paris 2 years ago. My dog slept on my bed last night. We drank coffee yesterday morning. Be is the only simple past verb that changes forms for different subjects. The two simple past forms of the verb be are was and were. I was cold yesterday afternoon. My dog was hungry. My new shoes were expensive. Look at the picture and say or write a simple past sentence. For example, they ate pizza last night. Now you try. Thanks for watching. Bien, students. Entonces les pregunto, ¿no? Acerca de qué ha tratado el video, ¿de qué creen que vamos a hablar el día de hoy? Los escucho, pueden participar. A ver, Sumi, te escuchamos. Sobre los sustantivos de with y what, what. Querrás decir was y where, me Ah, imagino. ya, sí. Was y With where. y what. Yeah, it's the part, is the theme, sí, es parte del tema, ya. ¿Alguien más que quiera dar su opinión acerca del video, ¿no? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que has entendido, no? Obviamente algunas cositas todavía ustedes me imagino que no lo pueden comprender, pero las imágenes te ayudan, ¿no? Las imágenes te ayudan a entender un poquito, o por lo menos los enunciados, ¿no? Como por ejemplo tu compañera retuvo. Buenas noches. Yo no puedo ver ninguna imagen de lo que hay visto, nada. ¿No? Entonces, puede ser que a veces, ¿no? Como su compañera pudo retener lo que es el was y were, ¿no? Nuevamente les pido a los estudiantes que tienen problemas de conectividad que no interrumpan mi clase. Si tienes problemas de internet, lo primero que sucede es que no puedes ver lo que proyecto, ¿no? Entonces, vas a quitar la hilación mencionando que no ves, que no escuchas, y eso no es por mí, ¿no? Recuerden que tienes problemas de internet. Trata de salir, de ingresar, volver a reiterar, o en tu caso, esperar a que la sesión sea grabada, ¿sí? Pero por favor, no me corten la clase. Bien, entonces, bien, no hay nadie más, ¿no? Que desee participar, opinar acerca del video. Bien,
Perfecto, ¿no? Es así, el día de hoy vamos a hablar acerca del pasado, ¿sí? The past simple tense, el pasado simple. ¿Qué es el pasado simple, estudiantes? El pasado simple es hablar sobre hechos, sucesos que ya sucedió, ya pasó. Por ejemplo, el video que te mostré es algo que ya sucedió, ya se dio, es algo del pasado. Por eso te digo, te mostré, ya lo viste, tiempo pasado, ¿no? Entonces, el pasado puede haber sucedido hace 5 minutos atrás, como hace 5 años, décadas, ciclos, ¿no? Pero ya sucedió, ya se realizó. Eso es el pasado. Ahora, para hablar en el pasado en el inglés, tienes que aprender 3 tipos de verbos. 3 tipos de verbos en el pasado. Y recordar sobre los personal pronouns. Para eso, primero tú tienes que saber qué es un verbo, qué es lo que vamos a hablar y qué significa, pues, ¿no? Aquí te traigo 4 imágenes. 4 imágenes que tú vas a deducir según lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, el niño que está aquí con el micrófono, ¿cuál será la acción que él está haciendo o está realizando? ¿Está cantando, profe? Cantando, excelente, Sumi. Cantar, está cantando. El niño del costado, ¿qué estará haciendo? Está Está bailando. bailando. Bailar, ¿no? Bailar. El niño que está con los auriculares, Está escuchando música. cantando. Y el otro niño, ¿qué estará haciendo? Está corriendo, profe. Está corriendo o Está está corriendo. practicando un Fíjate, baile. la mano lo tiene así, en el oído. ¿Qué es? ¿Está saludando, profesor? Está escuchando, ¿Escuchando? profe. Está oyendo, ¿sí? Oír, es el verbo oír, ¿sí? Una cosa es escuchar, ¿no? Por ejemplo, escuchar músicas, escuchar, y otra cosa es oír, ¿no? Aquí tenemos 2 tipos de verbos, oír, escuchar, ¿no? Tenemos 4 acciones. Estas acciones que ustedes me han mencionado, estudiantes, se llama verbo. Entonces, ¿qué es el verbo? El verbo es la acción que hace el sujeto, como cantar, escuchar, bailar, ¿no? Oír, estudiar, trabajar, ¿no? Estas acciones que tú ves aquí, te dice que tienes que aprenderlos en el pasado. En el pasado. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, en el presente es cantar, ¿cómo será en el pasado? Canté, ¿no? Ay, Canté, tiempo pasado. ¿Cómo digo bailar en pasado? Bailé. yo ¿Cómo bailé. digo Bailé. escuchar en pasado? Escuché, ¿no? Oír, oí, tiempo pasado. Entonces, en el inglés, estos verbos tienen 3 tipos de cambios. Existen los verbos irregulares, verbos regulares y el verbo que su compañera mencionó, el verbo to be, que es was y were. Para eso, primero tienes que recordar a los pronombres personales. Entonces, todo estudiante que estuvo conmigo en los bimestres pasados, grados pasados, sabe que es un pronombre personal. Entonces, aquí te pregunto, estudiante, ¿qué recuerdas sobre el pronombre personal? ¿Qué es y para qué sirve? A ver, Sumi, te escuchamos. Profecita, para los pronombres personales nos sirven para nombrar, profe, yo, tú, él, nosotros, ustedes. Ah, Ok, está para bien, está conjugar nuestras hablando oraciones, profe, para, ya. digamos, si digo, él juega o nosotros jugamos, ellos juegan, yo juego, o sea, para nombrar muchas oraciones, por favor, Mar. Ok, nombrar. Más allá de nombrar, no te le está faltando una palabrita, pero estás bien, ¿no? Los pronombres personales somos yo, tú, él, Para, ella, nosotros, ustedes, ellos. Pero qué es ese conjunto de palabras que acaba de mencionar su compañera? para Vamos con- a recordar.
Ahora sí, voy a empezar a explicar, así que por favor les voy a pedir que presten atención, ¿sí? No estén cortando mi explicación y ya no estén interrumpiéndome, ¿sí? Todos permanecen con sus audios hasta que yo explique, ¿no? Recuerden que el audio se prende solo cuando te autorizo. Bien, entonces, ahora sí les voy a explicar para que vuelvan a recordar. Los pronombres personales sustituyen al sujeto, esta es la palabra, sustituir. Sustituye al sujeto para hablar sobre tus cosas, sobre tus actividades. ¿Qué quiere decir? Ese nombre propio que ustedes tienen como Sumi, María, Santiago, Diego, ese nombre que tú tienes, Victoria, va a ser reemplazado por uno de esos pronombres. Por ejemplo, el nombre de Victoria, yo lo voy a sustituir por ella, she. El nombre de Juan, lo voy a sustituir por él, he. El nombre, por ejemplo, de tu mascota, ¿no? Lo sustituyo por it. O si quiero sustituir el nombre de todos ustedes, los 21 que están conectados, incluyéndome a mí, lo sustituyo por we, nosotros, sin la necesidad de tener que estar mencionando nombre por nombre. Digo nosotros. Eso es un pronombre personal. Sustituye al sujeto para hablar sobre sus actividades, ¿sí? Entonces, son 7 pronombres personales que nosotros ya hemos aprendido. Tenemos a I como yo, a you como tú, a we como nosotros, a they como ellos o ellas, a he como él, she como ella, it como eso o aquello para objetos o animales, ¿sí? Se dividía en 7. Ahora, una vez que has recordado sobre los personal pronouns, vamos a hablar sobre los verbos. Recuerda que yo te dije que los verbos, existen 3 tipos de verbos. Existe el verbo irregular, el verbo regular y el verbo to be, que también es was y were en su forma pasada. Recuerda que estos son verbos irregulares. Estos verbos que te tengo aquí se llaman verbos irregulares. ¿Por qué? Porque cuando tú los llevas a su forma pasada, cambian de escritura y de pronunciación. Empecemos con el verbo be, que su compañera nos dijo, ¿no? El pasado del verbo to be es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en pasado, cambia su estructura, cambia su pronunciación y escritura. Es was y were. En presente es yo ser o estar. En pasado es yo estaba, yo estuve. Ese es su pasado. El pasado de have es had, ¿no? De have had. Tengo, yo tuve, ¿no? El pasado de do es did, ¿no? Hacer, hice, ¿no? El pasado de go, ir, su pasado went, fui, tiempo pasado. Entonces, estos verbos, estudiantes, se llaman irregulares. ¿Por qué? Nuevamente te repito, cambia de escritura, cambia de pronunciación. Ahora, va a haber excepciones, exceptions. Por ejemplo, el pasado de put. Put. En presente, pasado y en futuro, este verbo no cambia. No cambia. Estos son excepciones de verbos que no cambian por regla gramatical, pero sí cambia en este caso, el contexto. La traducción en presente será yo puse, ¿no? Poner. Y en pasado será yo puse, ¿no? Puso o pudo, ¿no? De poner. Entonces, tienes el verbo cut, por ejemplo, ¿no? Cut, que es cortar. Yo corté, tú cortaste. Entonces, son verbos que también son considerados irregulares, pero no cambian, ¿no? Su escritura ni su pronunciación. Algunos cambian la pronunciación, más no la escritura, como el verbo read, ¿no? El verbo leer. El verbo leer en pasado es read, pero se escribe read, ¿no? Solo cambia la pronunciación, entonces, pero son verbos irregulares, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Ahora, ¿cómo generar una oración en pasado simple, ¿no? Con el verbo to be, con el verbo ser o estar, que en pasado significa estaba, estuve. Recuerda que el pasado del verbo be, ¿no? Les indiqué que es was y were. Ahora, ¿en qué momento utilizo was y en qué momento utilizo were? La regla gramatical te dice, todos los pronombres personales que son singulares se utiliza con was y todo lo que es plural se utiliza con were. Entonces, saca tu deducción. ¿Quiénes son los singulares? Yo, él,
ella, eso. Ahora, Miss, pero you también es singular, es tú. Recuerda que you significa dos cosas, significa tú y significa ustedes. La regla te dice, así esté en singular o en plural, utilízalo con were, pero el resto sí es con was. I was, he was, she was, it was. El resto que es plural, como we, you y they, se utiliza con were. We were, you were, they were. Entonces, ¿qué quiere decir en español? Yo estaba, tú estabas, él estaba, ella estaba, eso estaba, nosotros estábamos, ustedes estaban, ellos o ellas estaban, ¿no? ¿En qué momento puedo utilizar esto? Cuando te dan una ubicación, por ejemplo, te preguntan, estudiante, ¿dónde estabas ayer en la noche? Por ejemplo, ¿no? Y tú dirás, I was in my house. Yo estaba en mi casa, ¿no? O yo estaba en un restaurante. I was in the restaurant, por ejemplo, ¿no? O en el parque. I was in the park. Yo estaba en el parque. Para eso sirve, para hablar sobre tu ubicación. Yo estaba o yo estuve, ¿no? Ya sea de manera plural o de manera singular. Ese es en su forma afirmativa. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres decir yo no estaba, por ejemplo, en el parque, ¿no? Simplemente a este was o a este were vas a agregarle el adverbio not. Not. Y vas a decir I was not. Yo no estaba. I was not in my house, por ejemplo. Yo no estaba en mi casa. I was not in the park. Yo no estaba en el parque, ¿no? Entonces, lo mismo con were. Se dice were not. You were not. Tú no estabas en tu casa, por ejemplo, ¿no? You were not in your house. Tú no estabas en tu casa, ¿no? Entonces, es para negar la acción de yo no estaba o tú no estabas, ¿sí? Y en pregunta, ¿no? Como uno pregunta y dice, ¿tú estabas en tu casa? ¿No? Simplemente el was va adelante del pronombre personal, el pronombre y signo de interrogación al final. Entonces tú dices, was I, yo estaba, were you, tú estabas, was he, él estaba, was she, ella estaba, was it, eso o aquello estaba, were we, nosotros estábamos, were you, ustedes estaban, o were they, ellos o ellos estaban, pues, ¿no? Entonces, ese es el uso del verbo to be con su pasado, ¿no? Que es was y were. Hasta ahí, estudiantes, ¿entendieron? ¿O alguien tiene consultas, dudas acerca del pasado de was y de were? Fácil, ¿no? Bien, ahora vamos con lo que es complicado. Los verbos regulares e irregulares, porque esto sí es un poco tedioso, ¿no? Son verbos que sí o sí tienes que practicar y aprendértelos, memorizártelos, porque si no te los aprendes sí va a ser un poco complicado. Eso sí te lo digo, estudiante. Los verbos irregulares en el pasado sí requiere de concentración y de práctica, ¿sí? Tienes que recordar, practicar sus usos, ¿sí? Bien, como te decía, una vez que dejamos de lado el verbo to be, hablamos de los tipos de verbos regulares y verbos irregulares. ¿Qué diferencia hay en estos dos verbos? El verbo regular se distingue, ¿por qué? Porque al verbo, para llevarlo a su forma pasada, simplemente le agregas el ed. Basta con agregar esta palabrita al verbo y se fue a su forma pasada. Por ejemplo, el verbo watch, fíjense aquí, se le agregó la ed y dice watched. Fíjense aquí, watched. You watched the car. Tú lavaste el carro, tiempo pasado. You watch. Ahora, ¿qué pasa con un verbo irregular? Te dije, el verbo irregular cambia su escritura, cambia su pronunciación. Acá no cambia, simplemente se le agrega el ed, nada más. Pero aquí cambia. Por ejemplo, el verbo eat, su pasado es ate. Aquí está. Yo comí, o él comió, ¿no? He ate, ¿no? He ate a hamburger. Él comió una hamburguesa, ¿no? Esto es cuando hablamos de manera afirmativa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hablar de manera negativa? Quiero decir, yo no lavé el carro. Él no comió una hamburguesa, ¿no? Cuando tú quieres hablar en su forma negativa, tienes que utilizar el auxiliar did not. Did not. Una vez que tú utilizas este auxiliar did not, el verbo ya no cambia, vuelve a su forma normal, el verbo vuelve a su forma base.
¿Cómo es posible? Miremos aquí. Nuevamente la misma oración con el mismo verbo. En este caso quiero decir, tú no lavaste el carro. You, agrego el auxiliar didn't o did not, ¿no? Pongo didn't y fíjense, el watch ya no tiene la ed, dice didn't wash. Didn't wash, nada más. The car, tú no lavaste el carro, ¿sí? Tú no lavaste el carro. Ahora, para el siguiente, ¿no? El otro verbo, ¿no? Que se cambiaba a su forma pasada, aquí también vuelve a su forma base, ¿no? Agregas el didn't. He didn't eat a hamburger. Él no comió una hamburguesa. El verbo volvió a su forma normal, ya no cambió, ¿sí? Entonces, esto es en su forma negativa. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero preguntar y decir, ¿tú lavaste el carro? Simplemente el auxiliar did va a ir adelante del pronombre personal y dices did you. Did you wash the car? Y el verbo sigue siendo igual, sigue su forma base, ya no se le agrega ed. El ed solo se agrega cuando es una oración afirmativa, ¿sí? O se cambia, ¿no? O si es irregular, se cambia, pero solo cuando hablamos en afirmativo. En negativo interrogativo, el verbo vuelve a su forma normal porque estamos utilizando el auxiliar did, ¿sí? Tengan en cuenta eso. La pregunta es, ¿tú lavaste el carro? ¿No? Y la respuesta es, si tú lavaste el carro, dices, yes, I did. Sí, yo lo hice. Y si es no, dices, no, I didn't. No, yo no lo hice, ¿no? Y lo mismo con el otro verbo. Utilizas el auxiliar did, el verbo eat vuelve a su forma normal, dices, no, did he eat a hamburger? Él comió una hamburguesa. Y si es así, dices, yes, he did. Sí, él comió. Y si es no, dices, no, he didn't. No, él no comió la hamburguesa, ¿no? Entonces, aquí estás viendo, ¿no? El uso del verbo regular y el verbo irregular, ¿no? En sus tres formas. Afirmativo, negativo y pregunta con su respuesta inclusive, ¿no? Cómo responder a este tipo de preguntas. Hasta ahí te pregunto, estudiante, ¿está todo claro? ¿Entendiste el uso de estos verbos en su forma pasada? ¿Está todo claro o tienes preguntas acerca de este tema? Questions, students? ¿Nadie? ¿Nadie tiene preguntas? Bien, no hay preguntas. Bien, entonces si no hay preguntas, como les indiqué, ¿no? Voy a hacerles ahora a ustedes, ¿no? Si ustedes no tienen preguntas para mí, yo les hago preguntas a ustedes. Como les había indicado a inicios de la sesión, les indiqué que una vez que termine yo de explicar la teoría, ahora ustedes, con sus propias palabras, van a definir, ¿no? Porque a inicios no sabían qué era el pasado, ¿no? Algunos tenían noción de lo que vamos a hablar. Ahora que ya sabes, ¿no? Que ya te expliqué sobre el pasado simple, ya te hablé para qué sirve, cuál es su uso, cómo se utiliza, qué tipos de verbos se utilizan, cuáles son los cambios. Ahora tú, con tus propias palabras, vas a sacar tu propia definición de qué es el pasado simple, cómo se utiliza y en qué momentos los utilizas. Te voy a dar 1 minuto, 2 minutos para que puedas sacar tu propia conclusión, tu propia definición. Quiero escucharte a ti con tus propias palabras. ¿Qué es para ti el pasado simple? ¿Sí? ¿Qué es para ti el pasado simple? Te voy a hacer preguntas. Vas a tener esos 2 minutos para que puedas crear tu propia definición. Algo simple, no se explayen mucho, no me den palabras que tal vez ustedes ni entienden, ¿no? Porque a veces algunos estudiantes sacan lo que encuentran de internet y a veces ni siquiera ustedes mismos lo entienden. Solo quiero que ustedes saquen su propia definición de acuerdo a lo que has entendido, de acuerdo a lo que yo te he explicado. No me busquen palabras extrañas, definiciones que tal vez ustedes mismos ni lo comprenden, sino saca tú mismo de tus propias palabras, tu propia deducción, lo que has entendido. Vamos, ustedes pueden.
2 minutes para crear su propia definición acerca del pasado simple. Bien, yo creo que ya pasó el tiempo suficiente, ¿no? Para que ustedes hayan podido sacar sus conclusiones, tus propias definiciones. Entonces ahora sí los escucho. ¿Qué es para ti el pasado simple? Los escucho, pueden participar. Kelly, te escuchamos. Profesora, se usa para, o sea, hablar en acciones que comienzan y terminan en el pasado. Es tu definición, como te digo, yo solo les escucho nada más. Pueden explicar todo lo de acuerdo a lo que ustedes han entendido. Yo solo voy a escuchar, luego ya doy mis acotaciones al final de toda la participación. Ya. Profesora Walter Morales. Bueno, son términos o palabras que se usan para hablar cosas que ocurrieron en el pasado, que ya no están presentes, ya no se usan en el presente. Ok, Walter, gracias. Thank you so much. A ver, ¿quién más? Vamos, son 19 que están conectados aquí y solo 2 me están participando. Por SMS no veo ninguna participación tampoco, solo por audio. Pero es baja, ¿no? La participación, solo 2, 3 máximo que me han participado. What happened with the rest of the group students? ¿Qué pasó con el resto de los estudiantes? ¿No? Kelly, te escuchamos. También puede ser que, o sea, ella fue al colegio como tiempo pasado o ellos jugaron fútbol el domingo pasado. Ya. Ok, gracias, Kelly. A ver. No, nuevamente recordándoles estudiantes que su participación es muy importante, ¿no? Más allá de conectarte, tienes que participar, ¿sí? Rocío, te escuchamos. Del afirmativo
que algo que, por decir, jugó o ganó. Ok. Gracias, Rocío. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar su definición del pasado simple? Buenas noches, Miss. Good evening. Se utiliza para hablar de una acción que concluyó, bueno, en un tiempo anterior o actual. Ok, Gaby, thanks. Bien, ¿alguien se animó a escribir por SMS? Fabricio dice, no son cosas o acciones que empezaron o terminaron en el pasado. Ok, gracias, Fabricio. Bien, ya, bien. Veo que no va a haber más participantes, no más, ¿no? Entonces, como yo les decía, simplemente es sacar una definición sencilla. Cuando alguien te pregunta o en tu examen venga, ¿no? Y te diga, no, estudiante, ¿qué es el pasado simple? Su mismo nombre lo dice. El pasado simple es hablar sobre hechos o sucesos que ya sucedieron, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Que lavaste los servicios, ya lo lavaste, ya pasó, ya sucedió, ¿no? O te caíste, por ejemplo, ¿no? Ya te caíste, pues ya pasó, es algo, es un hecho, un suceso que ya se dio, ya se acontecedió, ¿no? Entonces, no necesariamente con tus actividades, sino puede suceder con un hecho real, por ejemplo, un hecho que ya pasó, vacaron a la presidenta, ya sucedió, ya pasó, hay un nuevo presidente. Entonces son hechos, sucesos que ya se dieron, ¿no? Por ejemplo, esto del el viral de la policía que no quería pagar su pasaje. Es algo que ya pasó, porque ¿cómo te explico? No quiso pagar su pasaje pasado, ¿no? Entonces, estamos hablando sobre hechos, sucesos que ya pasaron. Ahora, en este pasado simple, en el inglés, se utilizan dos tipos de verbos. Verbos irregulares y verbos regulares, ¿no? Recuerda que los verbos regulares basta con solo agregar la palabra ed y el verbo se va a su forma pasada. Pero los verbos irregulares cambian. Necesariamente tienes que escribir, ¿no? Cambia su escritura, cambia su pronunciación. Entonces, existen dos tipos de verbos que sí o sí tienes que aprenderlos, ¿no? Tienes que aprenderlos porque en el inglés, obviamente en el español ustedes saben, así como me dan su ejemplo, pues, ¿no? Él jugó, ella cantó, ella saltó. Obviamente en español es fácil porque ya lo sabes. Recuerda que lo que tú tienes que aprender es el pasado de estos verbos en pasado, en inglés, ¿sí? Su pasado de estos verbos, pero en inglés, not Spanish, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos a la práctica. Vamos a la práctica bimestral, vamos a esta práctica, ¿no? Donde aquí empiezo a calificar tu conocimiento acerca del pasado simple, ¿no? Entonces recuerda, estudiante, que es muy importante que estés participativo, estés bastante activo, ¿no? Para aquellos que aún están durmiendo, ¿no? Parece que ya la noche, pues, ¿no? Les cayó un poco pesadito, pero hay que dar su último esfuerzo. Falta 10 minutitos para que la clase acabe. Entonces hay que dar lo mejor de nosotros para culminar con esta sesión de manera exitosa, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué te pido? Write the verbs in the past tense, ¿no? ¿Qué te estoy pidiendo? Los verbos que están aquí en paréntesis son verbos, para empezar, irregulares. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que buscar el pasado de estos verbos, ¿no? Vas a tener que buscar y vas a tener que escribirlo aquí. Y cuando te digo que son verbos irregulares, significa que este verbo cambia escritura y cambia pronunciación. Tienes que buscar el pasado de go, el pasado de meet, el pasado de have, el pasado de read, de lost y de see, ¿sí? Tienes 2 minutos para buscar, investigar, indagar, ¿no? Tienen 2 minutos para buscar el pasado de cada uno de estos verbos, ¿sí? Para que tú puedas encontrarlos, ¿sí? Entonces, 2 minutes, students, para poder buscar el pasado de cada uno de estos verbos. Ahorita lo comparto, no se preocupen. Entonces, vamos, te doy 2 minutos para que puedas encontrar el pasado de cada verbo. Si eres hábil y tienes internet a tu lado,
pones pasado de go y te va a salir su pasado. Pero si tienes un diccionario, también lo puedes buscar ahí. O si retuviste un poquito del pantallazo que te di sobre una lista de verbos en pasado, también estos verbos se encontraban ahí. Entonces, vamos. 2 minutes, students, para que me puedan ayudar a resolver este ejercicio sobre el pasado simple. Bien, entonces iniciamos con la última parte del ejercicio, ¿no? Del past simple tense. ¿Cuál será el pasado del verbo go? ¿Alguien ya lo encontró? Janner, te escuchamos. Janner Yo, Hilmer, te profesora, escuchamos. 1 minute, please. Hay estudiantes que están en la espera. Janner Hilmer, a ver, te escuchamos. Puedes activar tu audio y dar la respuesta. Mis buenas noches. Win, Win, Deletréalo, please. Si yo te escucho we, es solo así. W y E, nada más. Para mí we es eso. A menos que no puedas pronunciarlo en su totalidad, ¿no? Pero bueno, lo dejo así. Sound ejercicio número 2. El 2 es, profe, hay net, profe, net, la M, la E y la T. Met, ok. Net. Thank you so much, Somi. Ejercicio número 3, ¿no? El pasado de break. Belén, ¿cuál será el pasado de break? Miss, es Brooke. Brooke con U, te escuché Brooke con U. ¿Está bien? Miss es B-R-O-K-E. Ya, broke, ¿sí? Que resalte esa O.
Thank you, Belén. Fabricio, el pasado de have. Had. Had. Had, ¿sí? Que resalte esa D, had. Victoria, el pasado de read. Read. ¿No? Se escribe igual, ¿no? Este es el verbo que les decía que no cambia, pero sí cambia pronunciación. En su pasado es red, como el color rojo, ¿sí? Red. Siguiente, el pasado de los. ¿Cuál será el pasado de los? A ver, necesito. A ver, Profesora, yo puedo hablar porque no puedo levantar la mano, no me sale esa opción de levantar la mano. Ok, te escucho, Walter. Lots. Lost, que resalte esa T, ¿sí? Lost. El pasado de sí, a ver, necesito un participante más para el pasado del verbo sí. Yo, Victoria. Ana. Ya, Victoria, te escucho. Deletrearlo es S-A y W. ¿Así? ¿So? Sí, profesor. Ok, gracias. Sumi, ¿algo que quieras acotar? Profe, en el 1 es el W, la E, la H y la T, profe. H y T. Sí. Ok, gracias. Ahí nomás, gracias, no se preocupen, ya ahí nomás. Voy a cerrar la participación ahí, ahora sí, por favor, nadie me activa su audio. Aquí nomás doy por concluido la activación de su audio. De aquí para adelante, yo nada más voy a dar la explicación, las últimas indicaciones, las respuestas, si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, vamos ahí. Recuerda que te indiqué que estos verbos son irregulares, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo son verbos irregulares que cambian su escritura y cambian su pronunciación. El pasado de go es went, no con H, sino con N. Went. ¿Sí? Went. Entonces aquí vamos a hacer unas pequeñas correcciones, ¿no? Es NT, ¿sí? No es HT. ¿Qué significa fue, no? Fue. Went, ¿sí? Went. El pasado, y la oración dice así, pues, ¿no? La oración dice, my friend went to the cinema yesterday. Mis amigos fueron al cine ayer en la noche. Eso es lo que dice en la oración. Siguiente oración. El pasado de meet es met, solo con una E, ¿no? En algunos casos simplemente basta con eliminar una vocal y listo. Se fue a su pasado. I met my best friend Luca in 2003, ¿no? Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003, ¿no? Excelente. Aquí sí está muy bien. Somebody broke this window last night, ¿no? Te dice, algunas personas rompieron esta luna la noche pasada, tiempo pasado. Pasado de break, broke, ¿sí? Broke. Siguiente, Mary had, ¿no? El pasado de have es had. Mary had a baby in April, ¿no? Te dice, Mary tuvo un bebé en abril, ¿no? En el mes de abril. Entonces, aquí te está dando el pasado de tuvo. Siguiente, el pasado de read, que es el pasado de leer, como les decía. Este verbo se escribe igual, pero se pronuncia diferente. En presente se lee como read. En pasado como read, como el color rojo, ¿sí? My brother read 2 books last week. Mi hermano leyó 2 libros la semana pasada. Y ahora, ustedes me dirán, Miss, pero ¿cómo uno se da cuenta que esta oración está en pasado si se escribe igual? El contexto. Last week, semana pasada. Ahí prácticamente ya te dio a entender que esta oración está en pasado, ¿sí? Entonces, como les digo, en el inglés funciona bastante lo que es el contexto. Se sobreentiende que esta oración está en pasado, ¿sí? Siguiente, el pasado de lost es lost, ¿sí? Lost.
I lost my mobile phone 2 days ago. Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás, ¿no? El pasado de los es lost, ¿no? Entonces, este uso de verbo en pasado se utiliza para hablar sobre cosas de pérdida, ¿no? Como en este caso, no necesariamente puede ser tu teléfono, puede ser tu casaca, tu chompa, tu llave, ¿no? Simplemente cambias el objeto, pues, ¿no? En vez de decir mobile phone, tú puedes decir I lost my jacket, por ejemplo, ¿no? 2 days ago, ¿no? Yo perdí mi casaca hace 2 días atrás, o I lost my key, ¿no? Perdí mis llaves, ¿no? Entonces, hay que aprender también a conjugar si quieres aprender a hablar en pasado simple, pues, ¿no? Sigamos, siguiente. El pasado de sí, que es el pasado de ver, ¿no? Su pasado es saw, ¿sí? Saw. You saw a lion in the zoo yesterday. Tuviste un león en el zoológico ayer. Yesterday significa ayer, tiempo pasado, ¿no? Tuviste un león. Entonces, excellent. So, ¿no? Entonces, simplemente hubo un problema con el verbo go, ¿no? Hay que recordar que es went, ¿no? Con N, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con ese verbo porque es el verbo más fácil, es el verbo que se utiliza más que el resto de los verbos en pasado simple, porque es el verbo ir, ¿no? Fui, yo fui, ¿no? Pero han hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Un 6 de 7, un 6 de 7, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que has hecho casi un 90% de tu ejercicio en pasado simple, ¿no? Casi llegas al 100%, pero está muy bien. Estás recién en tu práctica teórica. Cuando pasemos a tu examen bimestral, espero que tú llegues a un 20 de 20, pues, ¿no? A un 20 de 20. Ahorita solo es una práctica, así que no te preocupes. Solo es una práctica para que tú puedas aprender, ¿no? Y entender un poquito cómo funciona el past simple tense, ¿sí? Cómo funciona el past simple tense. Entonces, para llegar a una conclusión, estudiante, recuerda que el past simple tense se utiliza para hablar sobre hechos, sucesos que ya sucedieron, ya pasó, ¿no? Como yo les explicaba, te caíste en la mañana, ya pasó. Es un hecho, suceso que ya sucedió, me caí, ¿no? Te robaron, me robaron, tiempo pasado, ¿no? Entonces, hechos, sucesos que ya pasaron, ya se acontecieron, ya se concretó, ya se hizo. Eso es el pasado. Recuerda que en el inglés, hablar sobre el pasado se utiliza sí o sí 2 tipos de verbos. Verbos irregulares y verbos regulares que tienes que aprender sí o sí. Hay una lista grande sobre estos tipos de verbos que tú tienes que aprendértelo, tienes que memorizártelo, porque algunos estudiantes me dicen, Miss, pero yo no sé, obviamente, no sabes porque no estás practicando. Si no practicas, ¿cómo vas a saber? Recuerda que estos verbos son muy importantes que los practiques. Recuerda que tienes una lista de verbos en tu material educativo también. Es muy importante que leas, ¿no? Siempre mi recomendación para todos los estudiantes es leer, read. Si no lees, obviamente no vas a entender. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tema del past simple porque sí es un poco tedioso, ¿sí? Por ahora que tengas un buen fin de semana y un buen inicio de semana, estudiantes, conmigo será en la siguiente sesión, ¿no? Vamos a resolver tu examen bimestral. Bye, bye. See you the next class, students. Bye, bye, teacher.